Hola nuevamente, aquí estamos para poder estudiar la palabra de Dios y hoy vamos a estudiar el tema ¿qué hacer para renovar mi vida? Basado en el mueble, la fuente de bronce que se encontraba en el santuario, en el tabernáculo, en el área del atrio. No sin antes vamos a tener una palabra de oración para poder estudiar su palabra. Les invito a que oremos. Padre, a esta hora queremos pedirle de su dirección, de su bendición, para que en la medida que estudiemos su palabra, sea usted el que nos enseñe a través de su Espíritu. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del mueble del santuario, este mueble de la fuente de bronce, a nosotros siempre hemos considerado que este mueble es un mueble donde se lavaba el sacerdote para iniciar lo que eran las ceremonias. Y es efectivamente así. Pero hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque ya sabemos, muchas veces tenemos los datos básicos como que de qué fue hecho, dónde estaba, qué había, qué, qué función cumplía. Pero vamos a irnos a la aplicación espiritual. No sin antes ver la base bíblica que la encontramos en Éxodo 30, 17 al 21. La Biblia dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Vean qué interesante este dato. ¿Por qué? Porque dice de que debían de lavarse. Si no hacían la acción de lavarse y entraban al lugar santo, debían de morir o iban a morir. Entonces, esto lo ratificamos en Éxodo 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce. ¿Pero de qué fue hecho? Aquí dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vean que la fuente era de bronce, un material que fue construido de los espejos de las mujeres. ¿Pero de cuáles mujeres? De las que velaban a la puerta del tabernáculo. No fue de todas las mujeres de Israel, no, fue de un grupo reducido de las que tenían una función dentro del santuario y era velar, era cuidar a la puerta del tabernáculo. Esas mujeres dieron sus espejos que eran de bronce para la construcción de la fuente. Qué interesante esto. Esto no es al azar y hoy lo vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Qué aplicación tiene? Fue de una ofrenda especial por un grupo específico, que eran las mujeres que estaban y velaban a la puerta del tabernáculo. La fuente entonces tiene que ver que era importantísimo, porque si el sacerdote no se lavaba, moría. Ahora, esto entonces debe de hacernos pensar por qué iban a morir, por qué esa instrucción tan drástica, el no lavarse y entrar a ministrar los ritos diarios en el santuario implicaba muerte. Entonces, ¿qué quería decir Dios cuando menciona que había que lavarse en la fuente de bronce? Muchos asocian al bautismo el lavarse en la fuente de bronce, pero hoy quiero decirle que es más que el bautismo, porque muchas personas pueden bautizarse, pero no renovar su vida. Entonces es ahí donde hoy vamos a estudiar y vamos a aprender a la luz de la Biblia. Fíjense de que en Primera de Samuel 2:22 vuelve a decir, pero Elí era muy viejo. Elí había sido un sacerdote y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vean que, ¿por qué citamos este texto?
porque ahí dice que habían unas mujeres que servían, velaban. La palabra servir es el mismo significado de servir de los levitas. O sea que estas mujeres, cuando dice que servían a la puerta del tabernáculo, hacían una función similar a la de los sacerdotes que ministraban el santuario. Los espejos en la antigüedad eran usados como ofrenda para sus dioses. Vean qué interesante. Entonces, cuando las mujeres dan sus espejos como ofrenda para la construcción de la fuente, era una ofrenda, porque era una costumbre que eran los espejos dados como ofrendas a los dioses en las naciones paganas. Entonces, cuando hacen esto las mujeres, están ofrendando al Dios del cielo. En Éxodo 30:20 dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, no podían entrar al lugar santo del santuario sin lavarse. Si lo hacían, iban a morir. Éxodo 19:10-11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Oigan, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces el lavamiento tiene un significado importante y debían de practicarlo antes de tener un encuentro con Dios. Por eso es que allá les dice Dios en el santuario: antes de entrar al tabernáculo, al lugar santo, deben de lavarse. Deben de lavarse para que no mueran. Y aquí cuando no estaba el santuario, Dios les dice: mañana yo voy al día tercero, voy a descender a todo el pueblo, pero quiero que se santifiquen y que laven sus vestidos. Entonces el lavamiento Dios siempre lo pidió antes de tener un encuentro con Él. Miren qué interesante. En el altar del sacrificio yo acepto a Jesús como mi Salvador, como mi intercesor, como mi único mediador entre Dios y el hombre. Yo lo acepto, ese sacrificio de Jesús, porque es gracias a ese sacrificio yo soy salvo. Pero en la fuente de bronce yo tengo que darme cuenta que tengo que lavarme para tener un encuentro con Dios. Ahora, ¿qué es eso de lavarse? ¿A qué se refería? Miren, fíjense que es interesante. En Deuteronomio 9:21 dice que allá en el monte Sinaí había agua. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Ustedes saben en la apostasía que se da, o cuando Israel hace el becerro y que Moisés está allá en el monte Sinaí recibiendo instrucción, los 10 mandamientos, cómo iba a ser el santuario, instrucciones, leyes para poder el Israel ser gobernado y llevar un estilo de vida diferente a las naciones. Los israelitas hacen un becerro y dice: este es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto. Entonces hay una idolatría, una apostasía ahí. Entonces, pero viene Moisés, agarra el becerro, lo desmenuza, dice, hasta convertirlo en polvo y lo echa en un arroyo. O sea que en el monte Sinaí había agua. Había agua. Y es interesante este dato. ¿Por qué? ¿Qué significa el agua? ¿Por qué es importante lavarse en la fuente de bronce? ¿Por qué era importante para los sacerdotes? Era indispensable, era de vida o muerte lavarse en la fuente de bronce, si no morían, porque el agua significa pureza. Y miren lo que dice Hebreos 9:22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y miren lo que dice: y lavados los cuerpos con agua pura. Oiga, entonces el agua significa pureza. Cuando la persona se lavaba, estaba representando que iba a ser purificado. Pero ahora la pregunta es: ¿de qué iba a ser purificado? Algunos dirán del pecado. Sí, eso es correcto. Pero ¿qué significaba eso
de ser purificados del pecado, de ser purificados a través del agua. Miren qué interesante lo que dice aquí en Génesis 35:2. Miren lo que dice. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Oigan qué interesante. Jacob está diciendo: quiten sus dioses que hay entre vosotros, aquellos dioses que no son el Eterno, el Yahvé. Quiten y límpiense. Quiten sus dioses y límpiense. Pero miren, Ezequiel 36:25 hace una relación con la idolatría, con los ídolos, el agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Oye, ¿de qué está hablando? Del agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, cuando la Biblia habla que debía de lavarse el sacerdote en la fuente de bronce, debía de lavarse, en hebreo dice, debía de lavarse con agua pura, pero ¿de qué debía de limpiarse? Debía de limpiarse de las inmundicias y de la idolatría, de los ídolos, debía de limpiarse. Entonces, por eso es que Dios es categórico y enfático y tajante cuando dice: si no se lava en la fuente de bronce y entra al santuario, va a morir. ¿Por qué? Porque no iba limpio de los ídolos, porque llevaba una idolatría en su corazón, y al lavarse en la fuente estaba queriendo decir que ese sacerdote había sido limpiado de la idolatría. Vea qué interesante esta lección espiritual. Si hay idolatría en mi vida, si hay ídolos que yo tengo, si hay otros dioses que yo tengo por encima de Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, oiga, yo necesito limpiarme de esos ídolos, porque si no voy a morir. Fíjense de que en Isaías 3:16 al 23, vean qué interesante estos textos. Así mismo dice Jehová, hablando siempre de la idolatría: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Miren el 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las confías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pómitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos. Oigan, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Cuando se da esta situación de que ellos llevaban un estilo de vida basado en la vanidad, basado en verse bien externamente. Entonces, eso está registrado en el capítulo 3 de Isaías. Pero en el capítulo 4 dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, de lo que acabamos de leer. ¿Cuál es inmundicia? Toda la forma, la vanidad que llevaban, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces el agua es un símbolo de limpieza de nuestras vidas, es un símbolo de todo lo que puede hacer el agua en nosotros, limpiarnos de nuestra idolatría, de nuestros dioses que llevamos y alimentamos en nuestros corazones. Ahora, cuando la Biblia habla de la fuente de bronce, tiene un significado, aunque años después, cuando aparece el rey Salomón, fíjense que la fuente de bronce es sustituida en el templo que construyó Salomón. Ya no puso una fuente de bronce, puso un mar, aquello que simbolizaba un mar. Y en Primera de Reyes 7:23 al 25 lo vemos. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. O sea, miren lo que hizo. Su altura era de 5 codos
y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos, y rodeaba aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Entonces, Salomón ya no hace una fuente, hace un mar. ¿Qué relación tiene el mar con la fuente? Recuerden entonces que la fuente era un símbolo de pureza, de limpieza de la idolatría, de los ídolos. Ahora, el mar, ¿qué tiene que ver el mar con Dios? Miren en Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Uno de los milagros más portentosos que podemos encontrar registrados en la Biblia, cuando Dios divide el mar rojo y los israelitas cruzan el mar rojo en seco. A este evento, mire cómo lo describe Salmo 74, 12 al 15. Pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y mire el versículo 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, mayugaste las cabezas de Leviatán, y lo diste por comida a los oradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Entonces vean que está viendo que el mar es un elemento poderoso, un elemento fuerte, pero hay un Dios más poderoso que el mar, y es el Dios que divide al mar como si nada. En Salmo 93, 1 al 4 dice: Jehová reina, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó ¿de qué dice? De poder. O sea, un Dios poderoso. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Vean cómo Salmos exalta el poder de Dios por encima de los ríos. Ahora, en Éxodo 24:10 dice, vean lo que dice Éxodo 24:10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, hablando del mar. Pero en Ezequiel 1:22 dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces estamos viendo que Dios está por encima de la expansión, por encima del mar. Entonces, porque Dios es poderoso, más poderoso que el mar. Ahora, en Éxodo 24:10, vean lo que dice. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un zafiro embaldosado de zafiro. Oiga, semejante al cielo cuando está sereno. Pero Génesis 1:6 al 8, vean lo que dice. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, la palabra embaldosado en hebreo es rakia. Es la misma palabra que se usa en Génesis, la palabra expansión. Entonces, cuando dice que está embaldosado, es la misma expansión. ¿Qué podemos encontrar? Que Dios está por encima del mar. Su trono está por encima del mar, porque Dios es poderoso, un Dios omnipotente. Ahora, cuando la fuente, símbolo de la victoria de Dios sobre los dioses que existen, la fuente era un símbolo de eso, un símbolo de victoria de Dios sobre los dioses.
Era un símbolo que la fuente, Dios puede quitar de nuestros corazones la idolatría, esos dioses que tenemos, esos ídolos que tenemos y que nos han vuelto esclavos y que los adoramos, querramos o no querramos, porque muchos de nosotros somos esclavos de muchas idolatrías y que no podemos dejar. Déjeme decirle que en estos textos me está diciendo que hay un Dios poderoso que me puede cambiar, que puede renovar mi vida y me puede liberar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la idolatría, de esos dioses que yo llevo en mi corazón. No estamos solos, hay un Dios poderoso que está por encima del mar, por encima de la idolatría, de los dioses de este mundo. ¿Quiere usted ser libre de esa idolatría, de esos dioses que nos han vuelto esclavos? Yo quiero ser libre, yo me imagino que usted también. Ahora, es tiempo, por eso el tema es cómo renovar mi vida, porque Dios puede cambiar mi vida. Esos dioses que yo tengo los puede eliminar y limpiarme de ellos. Ahora, cuando hablamos de esto, debemos de hablar de la gloria de Dios reflejada. ¿Por qué? En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, vean lo que dice, mirando a cara descubierta, como ¿qué dice? Como en un espejo, la gloria del Señor. Detengámonos por un momento, reflexionemos. Cuando usted y yo vamos a un espejo, ¿qué vemos? Vemos nuestra imagen. Pero aquí me está diciendo que yo debo de ir a cara descubierta como en un espejo, pero en un espejo yo debo de ver la gloria de Dios, no debo de ver mi imagen. Y esto tiene relación con la fuente de bronce. Dice ahí, sigamos leyendo el texto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oiga, qué interesante. Ahora, en Génesis me dice 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La faz de las aguas es el reflejo de la presencia de Dios. Miren qué interesante. Dice, y las tinieblas, oiga, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿qué podemos entender? Que en Génesis, cuando dice que Dios se movía sobre la faz de las aguas, y que ahí estaba Él, en 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios, vean la relación que hay, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso está en Génesis 1:3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera que resplandezca en nuestra vida? La gloria de Dios. Y al resplandecer la gloria de Dios, lo que está haciendo es que Él se vuelve nuestro Dios y por tanto nos limpia de todos los ídolos, de toda esa idolatría y expulsa de nuestra vida esos dioses que tenemos. ¿Quiere que la gloria de Dios llene su vida y nos limpie de todos esos dioses? Yo creo que sí. Cada uno quiere ser limpio y recibir la gloria de Dios, recibir la presencia de Dios. Ahora, cuando el sacerdote miraba la fuente de bronce, no veía su imagen. La lección espiritual de la fuente de bronce era hecha de espejos, o sea que la fuente era como un espejo. Pero cuando el sacerdote iba y se empezaba a lavar sus manos, sus pies, era un símbolo que debía de despojarse de los ídolos, de los dioses. Y en la fuente de bronce no debía de ver su imagen, su gloria, sino que debía de ver la gloria de Dios. ¡Qué interesante es esto, hermano! El lavamiento tiene relación con el abandono de los dioses falsos. Es más que el bautismo, porque muchos de nosotros podemos bautizarnos y no abandonar nuestros dioses. Pero cuando el sacerdote lavaba sus manos en la fuente de bronce, estaba queriendo decir que se estaba limpiando, se estaba purificando de sus dioses, de la idolatría que ellos llevaban. La fuente de bronce tenía como objetivo reflejar la gloria de Dios y no reflejar la gloria humana. En la actual generación en la que vivimos en este tiempo, se vive donde las personas no quieren ser transformados por la gloria de Dios. Muchos, allá incluyendo en el cristianismo, dentro de los profesos ser cristianos, no queremos ser transformados por la gloria de Dios. Entonces, cuando las mujeres entregaron sus espejos, ¿qué estaban entregando? Estaban entregando
la gloria de ellos para que se viera la gloria de Dios. Segunda Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amadores de sí mismos. Eso es lo que predomina hoy en día. Debemos de abandonar y entregar nuestro yo para ver la gloria de Dios. Mientras usted y yo seamos egoístas, seamos orgullosos y solo pensemos en nosotros mismos, en el yo, no vamos a poder reflejar la gloria de Dios. Por eso es que debemos, dice, amadores de sí mismos. Hoy, por lo general, se practica un cristianismo cómodo, donde no necesito compromiso, donde no necesito sacrificarme, donde yo quiero hacer lo que está conforme a mi situación. No hay un sacrificio, no hay una entrega total al cristianismo, no hay una entrega total a Dios. Entonces este día Dios nos hace reflexionar: ¿qué gloria ven en nosotros? ¿Ven la gloria de Dios o ven mi gloria? La gloria de Dios y la gloria del hombre. En la actualidad, cuando el ser humano deja de reflejar la gloria de Dios y empieza a reflejar su gloria, entonces se empieza a dar un problema, se da un trastorno que en psicología podrían llamarle trastorno de la personalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Se desconoce uno de los problemas que se da, se desconoce el valor de la humildad. ¿Y qué es esto? Es cuando las personas no reconocen sus errores, porque además piensan que no los cometen, creen que lo saben todo y que mejor que nadie. Son personas vanidosas y no soportan que nadie los infravalore. Entonces no hay humildad, y eso se ha perdido aún dentro de las iglesias. No hay humildad, somos orgullosos, somos arrogantes, somos vanidosos, somos orgullosos y no nos gusta que nadie nos diga nada. ¿Por qué? Porque creemos que lo tenemos y lo hacemos todo bien. Otro de los problemas que se da cuando alguien deja de reflejar la gloria de Dios es que se definen por los tres egos. Son personas egocéntricas, que todo gira en torno a ellos. Son ególatras, que se admiran y les encanta que les admiren, que les reconozcan lo que están haciendo. Y son egoístas, donde solo piensan siempre en sus prioridades frente a las necesidades de los demás. No hay un espíritu de querer ayudar, un espíritu el espíritu samaritano no hay. Podemos ver a un hermano necesitado en la iglesia, pero no le ayudamos. Al contrario, nos hacemos y nos volvemos indiferentes. Es porque no estamos reflejando la gloria de Dios. Es porque hay un trastorno de personalidad. El otro problema que se da es que creen merecerlo todo. Son personas que frente a las que no puedes fallar o equivocarse. ¿Por qué? Son orgullosas y nunca pedirán perdón, nunca. Hay un tipo de personas que no piden perdón aun cuando se han equivocado, aun cuando han hecho mal, aun cuando han hecho daño, no piden perdón. Y no se puede discutir con ellos, sino que siempre esperan que la otra parte pida perdón, menos ellos. ¿Por qué? Porque se consideran personas buenas. Ahora, otro problema que se da cuando el ser humano deja de reflejar la gloria de Dios es que exigen admiración y un trato especial. Y ustedes han oído algunas expresiones de arrogancia como dice: usted no sabe con quién está hablando. Esa persona tiene un problema, ha dejado de reflejar la gloria de Dios. O cuando dice: soy una persona buena, mi corazón es bueno. No, delante de Dios todo ser humano es como un trapo de inmundicia, así lo dice la Biblia. O hay personas que dicen: en mi corazón no hay maldad. Oigan, y se creen que exigen o merecen un trato especial. Otra de las conductas es que son grandilocuencia a la hora de presentarse. Les gusta sentirse admiradas, dejar huella en su presencia donde pasa y sentirse observadas. Por eso es que a veces hay personas que están más pendientes de lo superficial, de cómo se ven vestidos, del traje que llevan, de la vestimenta que llevan, porque les gusta que les admiren. Hacen un alarde a sus vestidos, hacen alarde a su apariencia física. Su postura corporal puede ser altiva a veces y su mirada penetrante. En esta necesidad que ellos tienen de ser reconocidos, pueden hablar a veces de grandes logros, pero que no son reales, de vida fantasiosa, que no son más que esconder una pobreza, un egoísmo, un yo que ha dejado de glorificar a Dios. Ahora, ¿quiénes eran esas mujeres? Volvamos al tema.
porque la fuente fue hecha de los espejos de las mujeres. En Isaías 37, 16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Jehová de los ejércitos. La palabra ejército en hebreo es la misma que se usa en el servicio que las mujeres hacían en el tabernáculo. Miren qué relación más interesante. Cuando uno va al hebreo encuentra esa misma palabra en el servicio que hacían las mujeres en la puerta del tabernáculo, con la palabra Jehová específicamente de los ejércitos. Entonces la función de las mujeres era cuidar y era proteger como un ejército el tabernáculo, el santuario, la presencia de Dios. Eso era la función. Esas eran las mujeres. En eso consistía. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué creen que debemos de hacer? Hebreos 9:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este día Dios quiere renovar su vida, quiere renovar mi vida. ¿Cómo? Que reflejemos su gloria. Tal vez hay ídolos que hoy me están separando de Dios. Tal vez hay dioses que yo llevo en mi corazón y que los he adorado consciente o inconscientemente, que los he venido ahí adorando, que los he venido practicando una adoración y servicio a Él. Ahora Dios me está diciendo que Él puede cambiar mi vida, pero tengo que ir a la fuente y lavarme. O sea, tengo que ir y recibir de Él su presencia, el Espíritu Santo, para recibir su gloria y para que entonces las personas no vean mi gloria, sino vean la gloria de Dios. Y cuando recibamos la gloria de Dios en nuestras vidas, cuando recibamos su presencia a través de su Espíritu Santo, seremos renovados. Nuestra vida será diferente, seremos felices, le hallaremos sentido a la vida y le hallaremos, oigan, le hallaremos un propósito a nuestra vida, porque entonces nuestro propósito será honrar y glorificar el nombre de Dios. Que eso podamos permitir al Dios del cielo que lo haga, que haga una renovación en nuestra vida, que pueda renovar nuestra vida, y entonces seremos cristianos que honraremos y daremos gloria al Dios del cielo. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.